nosotros también. Muy buenas noches, estamos muy contentos de estar en esta serie de seminarios. Queremos darles la bienvenida. Estamos en la serie de seminarios de regulación y competencia y en esta ocasión tenemos la presencia de César Hernández, que va a tocar el tema en materia energética, específicamente electricidad. Como ustedes saben, estos seminarios pues, nacen como un elemento central de la maestría en Derecho, pues juegan un papel fundamental en la construcción del conocimiento de determinada temática. Desde esta dinámica, pues lo que buscamos es abrir el debate entre los especialistas y participantes con miras a alcanzar un espacio de aprendizaje activo. El enfoque de la maestría en Derecho tiene como finalidad fomentar el desarrollo intelectual en temas relacionados entre la intersección entre el derecho, la tecnología, la regulación, la competencia económica en diferentes sectores. Es por ello que mensualmente estamos teniendo un seminario en regulación y competencia y de esta manera podemos ir abarcando diferentes sectores. El día de hoy corresponde al sector de energía eléctrica. La realidad es que la elección de este tema pues, no es casual, ¿no? Responde un poco a la realidad política y jurídica de lo que está pasando actualmente en nuestro país. Y es que, como veremos en el seminario, si nos detenemos a analizar, aunque sea un poco, la transición energética, nos daremos cuenta que la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión pues abarca prácticamente la totalidad de la economía nacional, ¿no? Y es así que, pues rápidamente, presentaré al doctor Eduardo Pérez Mota, que es nuestro coordinador de los seminarios, y quien nos va a contextualizar en el tema y posteriormente presentará al doctor César Hernández. Eduardo, rápido, porque no va a leer todo la semblanza, pero tiene más de 35 años trabajando en temas regulatorios y en competencia económica y comercio exterior. Fue presidente de la Comisión Federal de Competencia. Mucha gente. Y bueno, ha trabajado, fue designado presidente de la Red Internacional de Competencia Económica, que agrupa más de 130 agencias, ¿no? Y bueno, pues, Eduardo, por favor, si nos das el favor de presentar, contextualizar, yo creo que unos minutitos, y ya después que César hable unos minutos. Muchas gracias, Sandy. Pues realmente es un placer para mí estar otra vez aquí en el TEC de Monterrey. Me da un gusto particular que haya aceptado esta invitación el día de hoy César. César Hernández pues ha sido un funcionario público desde hace ya muchos años, más de 30 años. De hecho, hemos coincidido mucho tiempo en la administración pública, a pesar de que es bastante más joven que yo, obviamente. César actualmente es consultor, tiene su consultoría que se llama Publius. Y de hecho en esta administración fue comisionado nacional de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que es un órgano importantísimo en materia de regulación de carácter general, digamos, revisar pues todo lo que va saliendo en diferentes áreas del gobierno, que es una cantidad enorme, casi siempre de propuestas, de modificaciones, actos administrativos y demás que requieren una revisión y evaluación regulatoria. Entonces tiene una experiencia en esta administración, lo cual es importante, es interesante, porque le da una visión pues, más amplia adicional a haber jugado un papel fundamental en el diseño y en la implementación de la reforma energética y en particular de energía eléctrica. Él fue subsecretario de electricidad en la administración anterior. Entonces, pues eso nos permite tener le permite a él pues darnos una visión muy interesante en materia regulatoria de lo que es el sector de energía eléctrica. Y la verdad es que qué bueno que estamos comenzando nuestras sesiones sectoriales ya en particular con este sector, con el sector de electricidad, porque pues es un sector clave para toda la economía. Todos los que estamos aquí, todos los que están viéndonos en sus diferentes estados de la República,
pues todos somos usuarios de la energía eléctrica. Todas las actividades económicas, todas las empresas son usuarias de la energía eléctrica. Tener un sector eléctrico que sea competitivo, que sea eficiente y que sea además sustentable desde el punto de vista ecológico, pues es fundamental. Hay muchos otros sectores que son, digamos, que son economías de red o que son sectores de red, como la electricidad, pero en este caso la electricidad es una plataforma de la que dependen también los otros sectores de red. O sea, las telecomunicaciones pues dependen de la electricidad, ¿no? El sector financiero, que es otro sector de redes, también depende de la electricidad. Y no digamos el transporte, que es otro de los sectores. Entonces es como el sector de todos los sectores, es la plataforma de la competitividad de todo el país. Y yo creo que lo que está pasando en este momento, y lo que ha sucedido, digamos, desde 2013 a la fecha, en particular lo que es las decisiones tanto administrativas, desde cuando se empezó con lo de las decisiones del SENACE, después el decreto de la Secretaría de Energía, todo eso en revisión en el Poder Judicial, pues se fue cayendo. De hecho, es importante tomar en cuenta el papel que ha jugado la Comisión Federal de Competencia Económica en una defensa pues muy valiente que ha llevado a cabo para mantener la eficiencia del sector, para mantener que este sector, a través de la competencia, es un sector que opere eficientemente para todos los mexicanos. Y ha hecho defensas, repito, muy valientes, algunas controversias constitucionales. Una de ellas precisamente se decidió en estos días, fue anunciada por la segunda sala de la Suprema Corte, dándole la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica. Pues yo me quedo aquí, digamos, simplemente quería dar esta introducción, darle la bienvenida pues a César, que además es un extraordinario ponente, lo van a ver, no me quiero adelantar, pero pues es muy claro, y para decir las cosas sencillas, las cosas complicadas de una manera sencilla, hay que entenderlas muy bien. César, creo que es un ejemplo en esa materia. César, muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es un honor compartir contigo la posibilidad de hablar a los estudiantes, a la gente de TEC. Un pedazo de mi familia vive en Monterrey, así que el resto viven en toda parte de México, o sea que no me dejarán estar. Tenía la idea de la plática que quería darles. Algunos de los temas ya los adelantó Eduardo en la presentación que él hizo, pero es comentar de una manera panorámica lo que ha pasado en el sector eléctrico de 2013 a la fecha, pero yo me voy un poco más atrás, me iría un poco más atrás, de 1992, de diciembre del 92 a la fecha. Diciembre de 1992 es un momento importante en términos del sector eléctrico mexicano, porque se reforma en diciembre, las reformas eléctricas suceden en diciembre, se reforma la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir la introducción de varias figuras de participación privada que se hacía de una manera respetuosa del límite constitucional, de que solo se permitiera participación pública para el servicio público, pero que pudiera haber participación privada en figuras que no fueran del servicio público. En esa época se introducen dos figuras que son clave y que están en todo el mundo. Los 90s, a principios de los 90s, es la época de las grandes reformas eléctricas para crear mercados eléctricos en el mundo. Y México entra con de una manera incipiente, modesta, pero importante, con las dos figuras clave que en esa época se usaban, que son los productores independientes de energía, que la ley mexicana los llama productores externos de energía, los Independent Power Producers, IPPs, que se usan en muchos lugares del mundo y en México se introducen por esta reforma, y los esquemas de self-supply, de autoabasto. Entonces, entran y la ley se reforma, la ley de servicio público, para decir, estas figuras no van a ser consideradas de servicio público,
va a haber autoabasto y va a haber productores independientes de energía. Y a partir de ahí comienzan a desarrollarse una serie de regulaciones, todo comienza a entrar, digamos, un flujo importante de inversión privada al sector eléctrico, que es una inversión que le da competitividad, que necesitaba, como bien lo dijo Eduardo, el eléctrico es un sector precursor, o sea que muchos o casi todos los demás sectores de la economía utilizan la electricidad como un insumo, y en algunos casos un insumo importantísimo, sector minero, siderúrgico. A veces el 60% de los costos son electricidad. Para toda la planta exportadora mexicana, tener acceso a electricidad barata era clave. Y tener acceso a electricidad barata significaba, entonces y significa ahora, tener acceso a electricidad generada con las tecnologías más modernas y avanzadas. Entonces, digo que la historia comienza entonces en 92, también con un doble propósito. Uno, decir que ya la participación privada en el sector eléctrico mexicano es vieja, tiene 30 años de existir. No es algo que sea novedoso, que surgió en el 2013 con la reforma de la administración del presidente Peña Nieto. Es algo que lleva 30 años en México, que ya está metida en el tejido de lo que es la producción mexicana, de lo que es la economía mexicana. Hay muchos sectores que tienen contratos que tienen esa cantidad de años existiendo ahí. Es interesante también esta reforma del 92, porque cuando uno ve la reforma constitucional que se presentó hace poco, ya lo que hace esa reforma es retomar un debate viejísimo, un debate que encabezó en su momento el senador Manuel Bartlett y que ahora revive. Creo que es un debate que tiene al menos 30 años o 20 años y que no tiene casi nada que ver con la problemática del mundo actual y con los retos del mundo actual. Entonces, yo un poco, cuando sugería un título para la presentación, decía el discurso y la realidad. Hay todo un debate sobre la reforma eléctrica que está en el nivel del discurso, de la ideología, y hay una realidad industrial, jurídica, bien lo mencionaba Eduardo, de transición energética. Ahorita en estos días acaba de arrancar la cumbre ambiental, la COP26, Glasgow, en Escocia, es como uno de los temas cruciales para las sociedades contemporáneas, para los estados contemporáneos, para las empresas contemporáneas y para el futuro del mundo. No tiene absolutamente nada que ver con estos viejos debates de que si el autoabasto puede admitir socios, o que si los PIEs tienen contratos de 20 años, o que si debe haber un despacho de mérito económico. Digamos que es también al nivel del debate ideológico, pero que no tienen nada que ver con los debates técnicos y las necesidades técnicas del uso. Entonces tengo una presentación que no sé si se pueda proyectar, pero si vamos pasándola un poco las siguientes láminas, les voy a tratar de irme muy rápido, les voy a dar un recorrido sobre lo que yo creo que son algunos de los temas importantes, tanto jurídicos como de la industria, y lo que ha pasado y lo que creo que puede pasar a futuro. Y la primera parte es una parte que se llama reforma y contrarreforma, y lo que explica es esta historia, estos 30 años de evolución del marco normativo. Y la primera idea es esta, es la apertura del sector eléctrico, la participación privada, es una apertura que comenzó en el 92. Se incorporó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se firma por esas fechas de la primera reforma eléctrica y que entra en vigor en el 94. Ahí claramente están mencionados el autoabasto, los productores independientes de energía. Todas esas formas de participación privada están en las reservas, diciendo aquí no puede haber restricciones adicionales, ya está protegido por este Tratado de América del Norte. ¿Qué llevaba eso? Yo decía que hay un ingrediente muy importante, siendo un sector precursor. Había un reporte que publicó el McKinsey Global Institute en algún momento que se llamaba Una historia de dos Méxicos, que hablaba de que había un México hipercompetitivo y un México hiperatrasado. Y decía cuáles eran los grandes retos de México para desarrollarse, para unir esos dos Méxicos.
era interesante porque para el McKinsey Global Institute, los tres temas importantes, uno de ellos era tener electricidad a precios competitivos. Los precios de electricidad están muy altos y si queríamos darle competitividad a la industria mexicana que estaba comenzando a agarrar el cabuz de la exportación en este mundo globalizado, había que darle competitividad con precios de electricidad baja. Los otros retos también están ligados con los temas que ahora estamos viendo de la reforma eléctrica. Son un Estado de Derecho que funcione, donde cumplen los contratos, y una situación de seguridad donde la gente no tema que la secuestren o que le pase algo. Pero digamos, esos retos siguen vigentes de cuando se publicó esto a la fecha. Y uno de ellos es la electricidad y nos da una idea de lo importante que es para el desarrollo de México. Decía ahí, y dice la lámina, que el sector privado ha invertido 40,000 millones de dólares, 40 billones, como lo llaman en el argot estadounidense, que son inversiones que están protegidas desde el primer TLC y por todos los acuerdos, los tratados bilaterales de inversión, o como les decimos aquí en México, acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones que tenemos por una cantidad de países importantes. Entonces, el cálculo más reciente, cuánta inversión extranjera ha entrado al sector eléctrico mexicano, es un número debatible. De esos 40,000 millones, Banamex estimó recientemente 85,000 millones, el Consejo Coordinador Empresarial publicó 43,000. No importa, los órdenes de magnitud son muy cuantos. Esa es la primera idea, es una inversión vieja. La participación privada es parte de lo que es el sector eléctrico mexicano desde hace 30 años. Y es importante decir esto, porque el cambio que se está proponiendo más recientemente es un cambio que no hemos visto, no ha visto la generación de mexicanos adultos que está entrando a trabajar. La mayor parte de nuestras vidas, de la vida de Eduardo, la mía, no se diga de la de Aileen, la hemos vivido en un sector donde hay economía mixta, donde México no es solo CFE, es CFE más una serie de empresas que generan trabajo, que emplean a trabajadores mexicanos, que muchas veces tienen capital mexicano, gerentes mexicanos, proyectos mexicanos, que además han trabajado con CFE de manera estrecha por 30 años. Y eso es México también. Es una de las cosas que se le olvida a uno cuando ve el debate actual, donde es CFE contra los privados abusivos, o es CFE contra los extranjeros abusivos. Hay un planteamiento, un framing, un enmarcamiento del debate que nos trata de hacer ver un mundo que no ha existido en esos 30 años. En esos 30 años es CFE, más las empresas mexicanas, más los trabajadores mexicanos, más instituciones que son el Estado, que no son CFE, pero que son el Estado, como la Comisión Federal de Competencia Económica, o la Comisión Federal de Competencia que dirigió Eduardo, digamos, el predecesor de la COFESE actual, como la cree la Comisión Reguladora de Energía, que también ha existido por décadas, como la Secretaría de Energía, como una hacedora de política, etcétera. Son una serie de instituciones que también son parte de ese tejido institucional, donde habemos ciudadanos con libertades a veces para comprar, para contratar empresas y todo eso, y que es parte de esto que es el sector eléctrico de México, el sector eléctrico mexicano. Pues eso es importante. Entonces, ¿qué ha pasado? Y ahí, si quieren, pasamos a algunas de las siguientes láminas. Ha habido toda una serie de hitos desde que comenzó a traer esta inversión mexicana y extranjera, privada, al sector eléctrico. Es algo que se dice fácil, pero hubo que crear una serie de condiciones que permitieron que se estableciera el primer pie, que surgieran las primeras sociedades de autoabasto y que fuera generándose todo ese tejido. Y que llegó... Tómate un foto a ver cómo te ves con tu gorrito. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Hasta el 2013, donde se hace ya una reforma a nivel constitucional para profundizar el nivel de la apertura. Y esa reforma constitucional, la época en la que se hizo, yo era el abogado de la Secretaría de Energía, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de CENER, era una reforma que hasta cierto punto era inesperada. Los esquemas de autoabasto, los esquemas de productores independientes de energía habían prosperado y estaban de alguna manera sólidos. Habían superado 3 controversias constitucionales promovidas
también por el senador Manuel Bartlett en su momento, que había involucrado la Auditoría Superior de la Federación, donde desde entonces trataba de cuestionar estos esquemas como ilegales, fraudulentos, simulados, y habían sido rechazados en 3 controversias constitucionales separadas, la primera fallada en 2002 por la Suprema Corte de Justicia. Había habido un involucramiento para darle seguridad jurídica a todas esas gentes que habían entrado. Entonces, en 2013 se hace una reforma donde básicamente se elimina esta restricción de que podía haber un monopolio permitido, una actividad que en los términos que usa la Constitución no se va a considerar monopolio porque está reservada al Estado. Es un monopolio que para cualquier economista o estudioso de la organización industrial es monopolio en términos económicos y sustantivos, pero la Constitución no lo considera como tal. Y ese tipo de sectores pues son básicamente chipotes que quedan en la Constitución de las épocas en las que México no era una economía abierta. Y los casos que quedaban fundamentalmente son casos que o son tecnológicamente obsoletos, como el telégrafo, o son realmente, eran los casos del sector energético, donde estaba el legado de las nacionalizaciones de Cárdenas a finales de los 30, la nacionalización de López Mateos en 1960, y que de alguna manera eran el único sector de la economía mexicana donde no se valía competir con participación privada. Cuando se da en 2013 la apertura y se dice, se quita a la generación y a la comercialización o suministro de energía de la Reserva Estatal y solo se dejan como reservadas al Estado la transmisión y la distribución y el control de la red eléctrica, ahí se está haciendo como ya la apertura del último gran sector de la economía que estaba todavía limitado a un monopolio estatal. Y esa era la importancia. Era, en esa época lo escribió Santiago Levy, un economista mexicano, pues ahora sí que la normalización del orden constitucional. Ya somos una economía abierta en todos los sectores, como todas las economías avanzadas del mundo, o como la mayor parte de los países más avanzados. Entonces comienza, digamos, un desarrollo, primero legal. En 2014, antes de que se concluyera un año, se emiten una serie de leyes. Para el sector eléctrico se crea la ley de la industria eléctrica, se retoma el nombre que había tenido la ley en épocas de Cárdenas, donde había una ley de la industria eléctrica, donde había participación privada, pública, etcétera. Cárdenas, que fue el creador de la CFE, pero que su modelo no era un modelo estatista, para el sector eléctrico, un modelo mixto. De hecho, incluso en el modelo más estatista, que pudiéramos considerar que es el de López Mateos en 1960, por 15 años siguieron subsistiendo empresas privadas en el sector eléctrico porque no se le daban efectos retroactivos a esa nacionalización. Los que estaban ahí antes podían seguir operando bajo sus términos. Entonces, también en ese sentido es históricamente inédita este intento de estatizar totalmente el sector eléctrico mexicano, históricamente para México. Les platicaba yo que cuando se hace la reforma para abrirlo, se comienza a establecer una ley, y la ley mexicana de 2014 es una ley que se parece a lo que son las leyes eléctricas de los países avanzados, donde hay mercados eléctricos en el mundo, en la mayor parte de los países avanzados del mundo, los países de la OCDE, Estados Unidos, en Europa, en Australia, en varios países latinoamericanos también. Digamos, si hoy día viéramos el mundo, un 30% de los sistemas eléctricos operan bajo mercados eléctricos. En Estados Unidos, 2/3 partes de los sistemas eléctricos operan bajo mercados eléctricos. Y hay algunas utilities que sobreviven en algunas partes, algunas empresas municipales o públicas en Estados Unidos que poco a poco están siendo absorbidas por los mercados de California, de la costa este, del Midwest también. Y digamos, el gran cambio que estamos viviendo hoy en términos de mercados eléctricos es el que está habiendo en China, donde ahí se están introduciendo a nivel provincial, porque ahí las empresas eléctricas son provinciales, mecanismos ya de despacho de mérito económico en mercados eléctricos. Entonces, al cabo de quizá unos 5 años, 6 años más, vamos a tener mercados eléctricos probablemente del 60-70% del mundo, y desde luego las partes más avanzadas y desarrolladas
incluyendo ya a China para ese momento. Entonces, eso es lo que se introduce en 2014 en México. Se comienzan a adoptar figuras como el operador independiente del sistema, se toma a lo que era la subdirección del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía del CFE, y se crea un operador independiente al estilo de todos los mercados eléctricos. Se necesita que haya un operador que diga qué plantas pueden vender su energía, que tenga el conocimiento tanto económico del despacho como de seguridad y confiabilidad del sistema. Y en ese sentido son organismos tipo el CENACE. El CENACE hacía el despacho interno para la CFE y lo hacía en el modelo anterior. Y es, de hecho, el área de CFE donde los ingenieros de élite de CFE se han formado, la gente de los verdaderos ingenieros más sofisticados, los que conocen cómo funcionan los sistemas de potencia eléctrica, etc. Y ese era un organismo que ya había estado operando un mercado sombra desde que se pensó que se iba a abrir este sector. En los primeros intentos del presidente Cedillo, el presidente Fox, y tenía todas las capacidades y comenzó a operar como un operador independiente. Independiente de todos los operadores y de CFE, porque si es un mercado donde lo que se busca es introducir una competencia, y en los mercados eléctricos la competencia no sucede a la jala, o sea, no se da de una manera natural. Son mercados que tienen un grado de diseño y de regulación de reglas de mercado que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo con base a experiencias de los mercados más viejos como PJM en Estados Unidos, y que se han ido refinando y adaptando. Entonces, tenemos que tener este operador que fuera independiente de los demás jugadores, y eso es una parte interesante. En la ley de la industria eléctrica se dice, es relevante para el debate actual, el CENACE, este operador independiente del sistema, tendrá que ser independiente y tendrá que decidir el despacho a las plantas independientemente de la propiedad. Al CENACE no le importa si la planta es de CFE, o es de Iberdrola, o es de Enel, o es de Generadora Fénix, que es la empresa del SME que participa en el mercado eléctrico. Lo que le importa es cuál es la energía que es más económica para el sistema y más segura para el sistema en cada hora del sistema eléctrico. Entonces, esa es digamos, la función. ¿Qué más se necesita? Se necesita un órgano regulador que también sea imparcial. Y esta es otro de los elementos que la reforma de 2014 le dio facultades adicionales a la CRE. Hoy, en retrospectiva, pienso que Eduardo fue mucho más ilustrado y civilizado y visionario que nosotros, porque él, desde su presidencia de COFECO, fue uno de los arquitectos de la actual COFESE y creó un órgano regulador independiente y autónomo a nivel constitucional por sus sugerencias y las de otras gentes que en esa época enriquecieron el debate, que finalmente acabó siendo mucho más resistente al embate que estamos viendo ahora contra los órganos reguladores independientes, y una resistencia que ha permitido que juegue un papel importante para que estas reglas que están en la Constitución escritas en las leyes se obedezcan, no obstante la presión de gobiernos increíblemente poderosos y con una agenda política clientelar diferente. Entonces, es una tensión en todas las democracias. Todas las democracias, y eso lo decía Jean Tirole en un libro de divulgación que publicó La economía del bienestar, o del bien común, ya no recuerdo, pero decía, la gente en las democracias tiene que aprender que los órganos, las agencias independientes, son una parte esencial de la democracia, porque modera estas tentaciones electoralistas que muchas veces pervierten los procesos técnicos. Y es muy importante para la sobrevivencia de las democracias y de los estados avanzados que los órganos técnicos puedan hacer su función técnica bajo criterios técnicos sin caer víctima de tentaciones electorales de la coyuntura. Y eso es importante para la república misma, para la democracia misma, que haya una funcionalidad técnica de sus instituciones que le dan órganos como una COFESE autónoma, o como una CRE que hubiera podido, si hubiéramos diseñado con mayor cuidado, resistir los embates de los cambios que se vinieron con el cambio de administración. ¿Qué cambios se dieron con el cambio de administración? Había señales encontradas. Eduardo bien lo dijo, yo fui parte de esta administración durante 1 año y medio. Entonces, mucha gente pensábamos, y el presidente López Obrador lo había dicho,
que no introduciría cambios en el sector energético en los primeros 3 años. Dijo, vamos a darle tiempo, y lo declaró públicamente, a estas reformas para que funcionen, y ya a mitad de la administración decidimos si ameritan cambios o no. Y en todo caso, los cambios serían más probables en el sector hidrocarburos, porque la agenda y la historia del propio presidente como líder social antes de llegar a la presidencia se había concentrado en temas del sector petrolero más que del eléctrico. Sin embargo, eso fue cambiando de una manera rápida conforme fue cambiando la administración. Comenzó a haber una serie de debates y declaraciones en las conferencias matutinas, criticando a los órganos autónomos, a la CRE, a la Comisión Federal de Competencia, a muchos funcionarios por su nombre, una presión brutal. Realmente el púlpito presidencial, alguna vez algún presidente estadounidense lo llamó el púlpito del bully, porque realmente el altavoz que tiene el titular del Ejecutivo desde su posición y de su investidura es enorme, y la influencia puede ser una influencia muy fuerte. Entonces, ¿qué vimos? Vimos que desde la elección se congelaron las nuevas regulaciones. Una captura regulatoria en 2 de las formas en que puede una captura de un regulador, que es comenzando a cambiar a sus titulares, una presión para que salieran varios de los comisionados, hasta que después de 6 meses de iniciar la administración, ya había habido una salida del presidente de la CRE, había habido un cambio de los comisionados. Los nuevos comisionados habían tomado una postura abiertamente, expresamente, de reverencia a las instituciones presidenciales, y había ya instrucciones presidenciales muy puntuales de lo que él esperaba que sucediera en el sector eléctrico, algunas incluso firmadas, que venían del propio presidente de la República. Entonces, la regulación se congela, se dejan de dar, de emitir regulaciones, y eso era algo que era muy importante, porque México estaba viviendo 2 transiciones en 2018. Una transición energética acelerada, que se había apoyado en muchos de los instrumentos que surgieron las reformas de 2013. Mucha de la generación solar y eólica, o prácticamente toda, algunos digamos quedaban de las primeras olas regulatorias de los 90s, la generación en el mismo y todo eso, pero prácticamente toda la generación eólica solar se construyó a partir de subastas organizadas con los procedimientos de la Ley de Distribución Eléctrica de 2014. Cada una de esas subastas produjo 30 nuevas centrales de generación solar o eólica, 100, 200 megas, algo que era como que notable, porque por mucho tiempo no se había generado, no digamos ya generación renovable, sino ni siquiera generación o grandes licitaciones de un tipo. Y entonces había una transición energética que de alguna manera estaba ligada a estas nuevas formas de operación y participación en el sistema que estaban surgiendo. Había también una transición importante en términos de las viejas plantas generadoras de CFE. CFE tenía una serie de plantas generadoras. No sé si podemos pasar aquí algunas láminas. Está tan larga esta presentación y tan, que no sé ni dónde están. Pero bueno, un buen porcentaje del parque de generación de CFE era generación vieja, generación que tenía que ser de alguna manera reemplazada, porque era cara, porque gran parte de esas plantas tenían más de 30 años de vida, porque muchas de ellas necesitaban mantenimientos constantes, y algunas, incluso con los mantenimientos, no funcionaban de todas maneras cuando querías arrancarlas, y porque eran caras, porque usaban muchos combustibles fósiles. Todos estos objetivos de meter tecnología de punta para generar electricidad barata no se lograban con esas plantas, y no se diga generar electricidad limpia, que era lo que cada vez era más relevante. Entonces, ese era uno de los grandes retos.
¿Qué era otro de los retos? La Red Nacional de Transmisión. México tiene un sistema interconectado nacional donde hay miles de kilómetros de líneas eléctricas que conectan las grandes ciudades en alta tensión, las líneas de transmisión, y hay un sistema aislado que es el de Baja California y otro más pequeñito de Baja California Sur que no están conectados con el sistema interconectado nacional. Pero este sistema no era tan robusto como podía ser. Había muchas zonas del país que, aunque estaban conectadas, tenían conexiones débiles con otras zonas. Eso, si lo veía uno en un mapa y veía los diferentes puntos, donde, las subestaciones, donde se conecta la red de transmisión, y los agrupaba, hacía que en algunas partes fuera abundante energía más barata, donde había plantas de generación más nuevas. En otras zonas, como Yucatán, típicamente eran zonas caras, algunas partes, Nayarit, etcétera, que estaban conectadas, pero muy tenuemente. El mallado de la red era un mallado que no era muy robusto. Y por lo mismo, eso genera problemas tanto de seguridad y confiabilidad para la red, como de precios, porque la energía barata no podía fluir a algunas regiones, y en esas regiones lo que predominaba era generación basada en diésel, en combustible, que generalmente tiende a ser mucho más cara, además había como esos retos de sustituir esas plantas viejas, los retos de mejorar la red, y, digamos, la reforma del 2013-14, lo que había previsto era diversos mecanismos de competencia. Las subastas eran uno para meter generación nueva, que desplazara esa generación vieja, ineficiente y sucia, y diversos mecanismos de planeación, un programa que se llama el PRODECEN, para darle un mallado más robusto a la red, para generar una red más segura y más barata. Si quieren, pero esos eran los grandes retos. Había un reto, además, de inteligencia de la red eléctrica. Las redes eléctricas en el mundo y los sistemas eléctricos se estaban moviendo. Si quieren, vayan pasando hasta que aparezcan algunas con figuritas ya más de dibujo, y ahí ya nos pasaron. Las redes del mundo iban evolucionando de tal manera que cada vez era más importante la generación distribuida, la que se desarrollaba en los puntos de consumo. Y no solo son los paneles solares en las casas, también en los centros comerciales, también en algunas industrias que están más aisladas. Había una gran necesidad de que la red tuviera más inteligencia, porque la electricidad ya no solo fluía de la gran planta térmica y generadora que mandaba a la red y de ahí llegaba a los hogares. Ahora fluía también de la periferia hacia diferentes lugares. Las necesidades de medición, de control, eran cada vez más robustas y más sofisticadas. Entonces, también había necesidad de hacer una planeación de cómo realmente operas una red en las nuevas tecnologías. Las tecnologías solar, eólicas, son tecnologías intermitentes, que también de alguna manera necesitan ser acomodadas de la red de una manera técnicamente más compleja. Las regulaciones para cómo operas el control de esta red también tenía que ser más complejo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En estas serie de reformas de 2014, había instrumentos que estaban hechos para atender cada una de esas necesidades modernas del sistema eléctrico. ¿Qué son las necesidades y los problemas? La realidad de hoy día, que no tienen que ver con los viejos debates de autoabasto, de propiedad estatal, de monopolio. Tiene que ver con tener regulaciones técnicas para resolver problemas modernos de las redes. Si quieren, ahora creo que ya llegamos a la zona donde están algunas de las gráficas. Las otras eran como muy... Sí, ya sé. Aquí está un poquito esta lámina, si la ven, estos casi 12 gigawatts de capacidad instalada térmica, vieja, con antigüedad de 54, de 34 años, etcétera, que era un poco lo que estaba en el sistema y que había que sacar. Y los programas que se hicieron al amparo de la NOI se decía, bueno, esto hay que irlo retirando, en la medida que vayan entrando las nuevas plantas generadas con las subastas. Esto nunca se retiró. Eso que está ahí sigue estando ahí, y es la planta vieja
que las nuevas reglas de despacho que se están proponiendo con la reforma constitucional y que se propusieron con la reforma de la ley de industria eléctrica quieren seguir utilizando. Eso, si se utiliza, elevaría los costos del sistema de una manera significativa. Y además ya tenemos cálculos, o sea, se han hecho al menos un cálculo que se publicó recientemente del NREL, que es como el órgano técnico de investigación del Departamento de Energía de Estados Unidos, que conoce además bien el sistema electromexicano, y otro cálculo que hicieron un par de profesores de los expertos que tienen en México, como Juan Rosellón, que publican los journals más prestigiados de electricidad y regulación económica a nivel mundial, donde básicamente los dos muestran que los costos de cambiar el despacho económico que está proponiendo ahora serían brutales. Y tiene que ver con que vamos a estar utilizando estas plantas viejas. No hay una evaluación todavía de los costos ambientales, pero yo les aseguro que en menos de 6 meses vamos a tener un mapa de dónde está cada una de esas centrales de combustible y vamos a poder medir la incidencia de cáncer en las poblaciones de ahí, muchas de las cuales son electricistas, y vamos a ver que también hay un impacto ambiental significativo de mantener estas plantas. Si pasamos a la siguiente lámina, les muestro un poco los retos de la red. Ahí está un poquito la red que está ahora, que también esa de 2015 sigue siendo la red de ahora, porque todos los refuerzos que se tendrían que haber hecho a la red de transmisión, todos los que se tendrían que haber metido a la red de distribución no se hicieron. Entonces, hoy día lo que tenemos es esa realidad, donde tenemos esas zonas en rojo, que son zonas de altos costos, de congestión de la red, esas zonas amarillas donde tenemos algunos precios más razonables de electricidad, de costos, y esas zonas verdes donde sí hay electricidad barata, abundante, porque entraron las nuevas tecnologías. Pero si hubiéramos invertido en transmisión, tendríamos el sistema que está a la derecha, que es este sistema donde muchas de las zonas donde hay congestiones y precios altos se vuelven zonas de precios más baratos. Si pasan a la siguiente lámina, vemos, decía que las subastas eléctricas que hizo México, que se hicieron a partir de 2015 y hasta 2017, fueron tremendamente exitosas en términos de conseguir precios récord. Se dice fácil récord mundial, pero casi hay 200 países a nivel mundial y muchos tienen sistemas eléctricos. Precios récord de electricidad barata a nivel mundial, de detonar proyectos de energía limpia. Había una cuarta subasta en marcha. Una de las primeras decisiones, ni siquiera había tomado posesión la nueva administración, fue cancelarla. Esa subasta hubiera producido al menos unas 20 centrales nuevas. Y en promedio, las subastas, las 3 primeras produjeron 90 centrales. Si hubiera habido esa, habría habido otras 20. Si hubiera habido alguna otra en 2019, otras 30, digamos, tendríamos al menos otras 120 centrales que no tuvimos a la hora de parar estos proyectos. Se dice fácil, pero desde que cambió la administración no se ha creado una sola nueva central eléctrica. Por eso seguimos apostando a ese parque viejo de generación que estaba antes. Y también por eso es suicida apostarle a la generación de CFE, porque ahora en algunas de las comparecencias del director de CFE dijo, no, estamos a punto de sacar 6 centrales nuevas que están en proceso y otras 16 nuevas. Pues está muy bien que lo diga, pero en 3 años que lleva, y uno más, donde se dieron órdenes para parar lo que estaba en marcha desde antes, no se ha generado una sola. Entonces ahora de repente vamos a tener 6 y 16, pues es algo que, digamos, es duro de creer que se pueda generar en vista de lo que haya sido hecho en el pasado. Y eso es algo que yo creo que ya a estas alturas de la administración tenemos que tener muy claro, que a esta administración, y lo digo sin un ánimo malo, yo voté por el presidente López Obrador, yo fui parte de su administración y yo creí en varias de las cosas que él estaba proponiendo, pero ya a estas alturas de la administración tenemos que pensar seriamente si vamos a seguir creyendo o si vamos a seguir creyendo en todas las áreas. En el área de energía, realmente tenemos muy poquito de evidencia para soportar que esta apuesta a frenar la participación privada totalmente y a dejar todo en manos de una sola empresa que no es México, no es ni siquiera lo público de México, sino una de las partes del público. También tengo gran respeto y admiración por muchas cosas de CFE, pero no por su capacidad de ejecución de proyectos en los últimos años.
Y eso yo creo que es algo importante. Ya hay que comenzar a juzgar lo que pasó en cada sector, porque ya tenemos 3, 4 años de evidencia de qué ha pasado y de que hemos visto qué ha pasado con la regulación de una CRE que está en manos de personas afines a este proyecto, en un SENACE afines a este proyecto, en una CFE con funcionarios afines a este proyecto, y qué han producido en este tiempo. Y salvo cancelar cosas como la cuarta subasta, pasamos a la otra lámina. Había 2 licitaciones importantes de líneas de transmisión, una que conectaba Hermosillo con Mexicali, había otra grande que conectaba el istmo de Tehuantepec, la estación Ixtepec con Morelos, la estación de Yautepec. Había otra que conectaba Tamaulipas con Nuevo León. Tamaulipas tiene una gran riqueza eólica y se desarrollan muchos parques eólicos precisamente en las subastas. Y eso podía inyectar energía limpia, barata a los grandes centros de consumo en Monterrey. Había un refuerzo y una línea de transmisión ahí. Todas esas son proyectos que no se han ejecutado. Proyecto de redes eléctricas inteligentes, es este proyecto para meterle inteligencia, medidores más inteligentes a diferentes puntos de la red. Se presenta, se trabaja por el SENACE, por CFE, y no se renueva en 2020 cuando estaba el plazo pasado. Entonces, los grandes retos reales es generación vieja sustituirla por moderna y limpia, una red de transmisión que tiene un vallado todavía débil y que hay zonas que no están bien conectadas y que se pueden conectar con nuevos proyectos, una red que cada vez tiene más generación en la periferia y que tiene una lógica diferente, con mucho más entrada de generación intermitente que necesita inteligencia. Y todos esos grandes proyectos no se han desarrollado. Digamos, esa es la realidad del sistema eléctrico mexicano ahora y en los últimos años. Proyectos cancelados que estaban en marcha. Algunos que ya tenían incluso un buen desarrollo. Quisiera, digamos, en este punto, ¿cuánto tiempo tengo más ahí? ¿Cuántas diapositivas más Tengo tienes? muchas, pero no importa. Los mensajes los he ido más o menos. No, yo creo que pues, todavía falta un ratito. Ok, perfecto. Entonces, sí, pues falta a lo mejor patas. Digamos, entonces, sí quisiera un poco regresarme a lo que tiene, digamos, el último capítulo de la propuesta que se ha presentado con el Congreso, y más pensando que son estudiantes de la maestría en Derecho, que es la reforma constitucional que se propuso. Y ahí quisiera irme punto por punto, para que de alguna manera, al irselos leyendo y describiendo, mencionemos qué es lo que se está proponiendo y qué es lo que está siendo considerado hoy día por el gobierno. Entonces, si quieren, regresemos allá, esas que tienen muchas letras, y que digo cuando se paren. Pero, ¿Para atrás? Sí, para atrás, por favor. Pero la idea básica es, como decía Eduardo cuando comenzó la presentación, ha habido desde el principio, además de estas cancelaciones, que para mí son muy importantes, que tuvieron lugar, además de la captura de la CRE, tuvo toda una serie de proyectos que incorporaban estas nuevas ideas. Estas nuevas ideas que, según yo creo, responden a un discurso muy viejo, a un discurso de los 90, que es un discurso fundamentalmente que ve en el Estado, y en el Estado actuando de una manera discrecional, como unas 10 atrás, digamos, la solución a todos los problemas. Y hay algunas ideas que son ideas fijas que han estado resurgiendo en diferentes, más atrás todavía. Cuando comiencen estas, ahí los dejamos. Y se fueron materializando regulaciones. Hubo una regulación, digamos, hubo cambios a varias de las piezas de lo que constituía la vieja reforma, no la vieja reforma, la reforma de 2013 y 2014. La reforma constitucional de 2013 y la reforma todavía más atrás. Sí, no, hasta donde esté el número 1, digamos. 1 romano. Muchas de estas regulaciones, pero la pieza más grande de regulaciones es la que precisamente impugna, en todas tenemos opiniones de COFECE, un poco advirtiendo sobre los efectos para la competencia de esas regulaciones. ¿Por qué hay estas opiniones de COFECE que se dan cada vez que se presenta alguna de esas regulaciones?
todavía unas más partes. Porque COFESE es un órgano que tiene un mandato constitucional ahí. COFESE es un órgano que tiene un mandato constitucional para vigilar la competencia. Y porque la competencia está escrita en la Constitución, está escrita en las leyes. La ley de la industria eléctrica, la publicada en 2014, tiene una línea que dice expresamente la generación y comercialización, suministro de energía, son actividades abiertas a la libre competencia. Es una línea que cuando el presidente presenta su reforma a la ley de la industria eléctrica, en la versión inicial la tachan, la quitan, precisamente porque era algo que de alguna manera afectaba la idea de lo que se quería desarrollar. Sin embargo, la vuelven a poner porque la Constitución no permite hacer algo que sea tan abiertamente una violación a lo que dice el texto constitucional. El texto constitucional no está reservado a esas actividades. Son actividades donde hay una libertad de las personas para practicar ese tipo de actividad respetando las normas que estén ahí puestas. La ley, la reforma que propone también la administración es una reforma que propone eliminar el mecanismo de subastas. Yo les decía que hubo todas estas subastas que permitieron el desarrollo de estas centrales de generación limpia. Esas subastas respondían a una obligación de CFE de comprar su electricidad, toda su nueva electricidad para el futuro, a través de procesos competitivos. Procesos competitivos donde el suministrador de servicio básico, CFE, tenía que acatar las reglas que estableciera el SENACE y que estableciera los reguladores. Y dentro de todo este desarrollo de reglas, había unas reglas que se llamaban de subastas de largo plazo, un manual de subastas de largo plazo que decía que iba a haber un proceso competitivo para adquirir energía, potencia, certificados de energía limpia, que cumplieron con toda la regulación de la ley. Son subastas donde participó CFE también como oferente de energía y llegó a ganar contratos en esas subastas. Pero había un criterio de que si CFE iba a adquirir energía para el servicio básico, tenía que hacerlo, uno, con un proceso competitivo, y dos, no iba a favorecer a sus propios generadores, iba a favorecer a quien generara la energía más barata en los lugares que mejor lo necesitaba el sistema. Puede ser no la más barata, pero si me dabas la más barata para Yucatán, pues ahí el ahorro para el sistema era considerable, y digamos en el algoritmo con el que se diseñaban las subastas, el beneficio para el sistema era muy grande y ahí se adquiría. Decía, CFE ganó con un proyecto geotérmico y un parque solar, uno de los contratos de la subasta, pero también ganaron muchísimas otras empresas, entre 7, 12 empresas diferentes ganaron cada una de las 3 subastas. Cuando surgió la primera tuvimos niveles de participación de 70 empresas que estaban ofreciendo proyectos. Cuando tienes, Eduardo lo conoce bien, procesos competitivos donde tienes a 70 empresas diferentes ofreciéndote algo, en realidad casi te garantiza que vas a tener precios muy bajos o los más bajos que sean compatibles con el sistema. Entonces, ya cuando tienes de 5 en adelante ya comienzas a tener competencia. Aquí teníamos proyectos salvajemente competitivos, que además también puedes decir, bueno, pues compitieron, consiguieron los contratos y después no lo hicieron. 90% de los proyectos están realizados. De los 6 que planteó CFE en esta administración, 0% de los proyectos están realizados. Entonces también tenemos un nivel de efectividad en la ejecución de los proyectos de estos participantes, privados y también públicos. También generadora Fénix del SME ganaron los proyectos que se hicieron, repotenciaron algunas de las hidros del sistema de Necaxa. CFE ganó con proyectos solares y geotérmicos y ganaron también las empresas favoritas de las mañaneras como Iberdrola o Enel, pero también empresas chinas, empresas mexicanas, digamos, había una variedad de participantes. Eso también se cancelaba en la ley de la industria. Pero todas esas modificaciones, todavía no entro a la reforma constitucional, que son en las que se presentan a la ley de la industria eléctrica, que se aprueban sin moverle una coma, en las 2 cámaras del Congreso. Y se presenta 1 o 2 días después de que la Suprema Corte invalida la regulación, la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía por contravenir las normas constitucionales de competencia a instancias de una controversia presentada por COFESE.
A los 2 días se presenta, pues, bueno, no va a esa regulación, pues, entonces ahora hubo una reforma a la ley. La reforma a la ley, como también fue suspendida por los tribunales especializados, pues ahora viene la reforma constitucional. ¿Qué dice esta reforma constitucional? Sí vale la pena leerla punto por punto. Cuando uno la lee, se da cuenta de que no hay prácticamente una sola de sus disposiciones y contenidos que sea compatible con lo que son mejores prácticas internacionales. Yo lo decía en alguna presentación, en algún programa de televisión, justamente con Carlos Elizondo, expulsor de aquí del TEC, decía, bueno, cuando se hizo la reforma de 2013-2014, realmente muchas de las disposiciones que tenían la ley de la industria eléctrica eran revolucionarias, ¿no? Eran difíciles de implementar, eran técnicamente complejas, etcétera. Digamos, no es que de un día para otro surgieron las subastas eléctricas, no es que de un día para otro surgió el programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional, la planeación, o surgió el mercado de potencia, o el mercado de corto plazo, o se hicieron todas esas cosas. Era como, decía yo, el nivel de dificultad equivalente a que la hora pico, cuando van más rápido los carros, y quieras meter al periférico con tu carro viejo y tratar de entrar y que más o menos te funcione y que no te choquen y que te salgan las cosas. Pero esta reforma es el equivalente a meterse al periférico en la hora pico cuando van más rápido los coches, pero en sentido contrario. No hay una sola cosa que esté incorporada en la iniciativa enviada para reformar la Constitución en materia eléctrica que sea compatible con prácticas internacionales. Y desde luego un control estatal de la Comisión Federal de Electricidad, pero de todo, no solamente de sus propias plantas, sino también de la planeación del sistema, del despacho eléctrico, del mercado eléctrico, de los contratos. Hay, quizá está el artículo 25, párrafo 7, donde establece alguna especie de derecho a la electricidad, sea la única disposición programática, digamos, que no haría daño necesariamente, o no haría daño. Hay un mandato de que el Estado preservará la seguridad de la autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica para toda la población. Pero es la única. Prácticamente si pasan, y digamos que es algo que además ya está en la Constitución, este derecho a la vida humana digna y a los elementos que se requieren para eso. Si pasa uno a lo siguiente, si bien pasamos a la siguiente lámina, CFE se reintegra vertical y horizontalmente. Se vuelve un organismo del Estado autónomo. Conforme va leyendo uno más disposiciones de la reforma constitucional, entiende qué significa ese organismo del Estado autónomo. Es un organismo que no está sujeto ni a autorías, ni a regulaciones. Pasamos a la siguiente lámina. Se reintegra vertical y horizontalmente. CFE, como resultado de la reforma de 2014, se separó en varias empresas. Hoy hay CFE Suministro Básico, hay varias empresas de generación, hay una empresa de transmisión, otra de distribución. Había varias razones para hacer esa separación legal de CFE, pero digamos, las razones básicas tenían que ver con competencia, con poder permitir que se distinguiera, que no hubiera subsidios entre las diferentes actividades y que pudiera identificarse claramente qué hacía cada una de las diferentes partes de CFE. Pero incluso en términos de la propia CFE, había razones para separarse. Cuando veía uno empresas que tenían un nivel de activos parecidos al que tenía CFE, al que tiene CFE, todas las empresas estaban organizadas con una estructura corporativa muchísimo más granular que la que tenía CFE. Y si ustedes ven cómo opera CFE y cómo operaba históricamente, yo fui secretario del Consejo de CFE, fui miembro del Consejo de Administración de CFE. CFE es una empresa enorme y vertical. Entonces, uno sabe lo que pasa cerquita, pero mientras más descienden los niveles, es como una especie de caja negra. Entonces, esta separación era una separación que de alguna manera le permitía también a CFE comenzar a advertir qué es lo que estaba pasando en cada una de sus unidades, cuáles eran los ingresos, los gastos de CFE Transmisión, que CFE Transmisión tuviera consejeros independientes que opinaran sobre lo que se estaba proponiendo hacer, etc. Lo mismo con distribución, lo mismo con suministro básico, lo mismo con cada una de las empresas de generación. Esta reintegración de CFE no solo
era una reintegración que afectaba a la empresa y la afectó y la afecta en términos de su participación en procesos de competencia en el mercado. Y también afecta a los demás participantes porque les da menos garantías. También es una reintegración que afecta a la propia CFE en su capacidad para ser administrada eficientemente como una empresa de ese tamaño debería de serlo, como se administran empresas públicas de tamaños equivalentes como, bueno, o incluso mayores como KEPCO, la pública coreana, o EDF, la pública francesa, etc. Sin embargo, también dice, segundo transitorio, CFE mantendrá algunas subsidiarias y filiales. Algunas de estas filiales donde realmente tendría que haber más transparencia y probablemente más, una regulación más estricta, es donde sí se mantienen tal como estaban, y se le permite a CFE crearlas o no, según lo considere conveniente. Una gran flexibilidad, pero otra vez sin sujetarla a ningún tipo de controles. Entonces, esta reintegración de CFE, uno de los primeros objetivos, es una reintegración donde totalmente está dejándose a discrecionalidad de CFE cómo se va a reorganizar a futuro, pero por lo pronto se reorganiza así como un todo, donde ya no va a haber garantías ni para el propio control ni para la competencia. Después, si pasamos a la siguiente, otro de los contenidos de la reforma constitucional, dice el artículo 27, párrafo 6, se modifica para establecer el monopolio en electricidad. Es un monopolio que no está calificando el tipo de servicio o actividad, corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad y dice consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. El texto, después de la nacionalización en 1960, usaba una redacción similar, pero agregaba al final para el servicio público, permitiendo de alguna manera que hubiera otro tipo de participación privada. Esto va mucho más allá de lo que teníamos cuando teníamos el sistema nacionalizado en 1960. En esta redacción ya no hay un resquicio para participación privada en generación, incluyendo con paneles solares, en abastecimiento, incluyendo el abasto aislado. Y lo digo por dar un ejemplo donde hay muchísimas gentes que tienen paneles en su casa, personas, digamos, residencias, pero también hay fábricas, hay centros comerciales, y donde hay fábricas también maquiladoras que funcionan bajo la figura de abasto aislado cuando no están conectados a la red. Bajo esta redacción, todo es el Estado. Todo está reservado exclusivamente al Estado. Dice, además, el artículo 28, párrafo 7 de la nueva redacción, el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la CFE, la que podrá adquirir energía del sector privado. Exclusivamente CFE va a ser el que te venda electricidad, el que venda electricidad a cualquier persona. Otra vez, toda la gente que tiene abasto aislado, la que depende o es socio ahora de una sociedad de autoabasto, la que tiene generación distribuida y tiene contratos con CFE de distribución o con CFE de suministro básico para vender los accidentes. Todo eso, digamos, ya queda fuera del esquema. Y otra vez, 30 años de participación privada con muchas modalidades de las que estaban de moda en los 90s, modalidades de mercados eléctricos como las que establecieron a mediados de los 2010, etc. Y otra vez, artículo 28, párrafo cuarto, la electricidad es una de las áreas estratégicas donde el Estado puede actuar de forma exclusiva, sin constituir monopolio. Otra vez, digamos, la electricidad como solo algo que puede realizar CFE. Pasamos a la siguiente lámina. Esta también es una... Yo les decía que cuando se nacionalizó la energía eléctrica en 1960, en esa reforma constitucional se consideró que no podía ser retroactiva y tenía que mantenerse la vigencia de los diferentes permisos y las diferentes figuras por las cuales, concesiones también en algunos casos, por las cuales estaban operando empresas privadas en el sector eléctrico y que así se mantuvo por más de una década, hasta que poco a poco el Estado fue comprando a las diferentes empresas. Bueno, una de las cosas que hace la reforma, el segundo transitorio A, es los permisos de generación eléctrica otorgados, los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución. Esto, además, interpretado por el propio director de la CFE, aplica de manera retroactiva. Todos los que existen, todos los que tienen un título para participar en el sector eléctrico, ya no pueden participar ni para generar,
y para vender electricidad. Es prácticamente los sectores donde hay una participación privada hoy día y desde hace 30 años. Entonces, esta cancelación con efectos retroactivos también es una cosa que yo, digamos, hace algunos meses leía un artículo sobre derecho administrativo estadounidense que se llama Cass Sunstein, que se llamaba, que era un artículo sobre la moralidad del derecho administrativo. Un libro donde decía, bueno, la retroactividad es uno de los principios más, la irretroactividad de las normas, salvo el beneficio de alguien que ha sido, digamos, acusado de un crimen que ya deja de serlo, es uno de los principios más firmes del Estado de Derecho. Cuando tú puedes cambiar las condiciones hacia atrás, cuando lo que era legal cuando lo hiciste, de repente alguien te dice, ¿sabes que esto ya no es legal? Y te lo aplica retroactivamente. Es algo que es muy devastador para el Estado de Derecho. Porque la gente está acostumbrada a pensar que las normas aplican hacia el futuro y solo excepcionalmente y cuando se justifica por alguna razón, como decía, para darle el beneficio a alguien encarcelado por algo que después deja de ser un delito, se vale aplicar retroactivamente la ley. Pero esto realmente es algo muy potente. Choca. Yo digo que no, en algunos casos se han podido aplicar retroactivamente algunas normas, pero no de una manera tan absoluta como la que se está planteando en esta norma constitucional. Luego, también aquí el discurso ideológico, también metido en el texto constitucional. Dice la reforma del segundo transitorio, inciso G, la generación procedente de las modificaciones de los permisos de autoabasto que fueron otorgadas en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que constituye una electricidad, no será reconocida ni adquirida por nadie. Bueno, ahí estás diciendo que los permisos que te otorgaron, o las modificaciones a los permisos, son ilegales. ¿Cómo puede la Constitución calificar de ilegal algo que era legal en el momento que sucedió y que era permitido? Es algo que también es digamos, como abogados, digamos, no es una cosa trivial, están diciendo y haciendo cosas con el sistema jurídico que de alguna manera chocan con los principios que nosotros estamos acostumbrados a pensar el derecho. Pasamos a otra lámina, por favor. Otra vez, la generación excedente de los productores independientes de energía derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central tampoco será reconocida. Todo esto lo pueden hacer un copy-paste de las denuncias que interpuso Manuel Bartlett en los 90s y las controversias constitucionales donde la Suprema Corte resolvió que estas figuras, el autoabasto, los pies, los excedentes, etcétera, son figuras válidas. Segundo transitorio, inciso I, se cancelan los certificados de energías limpias. Los certificados de energías limpias son una figura introducida en la ley de 2014. Es un mecanismo para promover la incorporación de energías limpias. Las subastas que les decía yo, ellos generaron estas centrales, en realidad se subastaba energía, potencia y certificados de energía limpia. Y un pedazo del valor de lo que se obtenía en esos contratos era el valor de los certificados de energía limpia. Entonces, también, de entrada, un pedazo de lo que valía, de lo que motivó a los privados a invertir y a generar centrales de generación, lo estás también cancelando por virtud de una reforma constitucional. ¿Cómo andamos de tiempo? Sobre todo para que tengan un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, me voy muy rápido. Si quieren, pasamos rápido a las siguientes láminas. Sí, ya sí de interesante. Bueno, hay toda una serie de disposiciones donde se restringe la generación del sector privado. Es una de las cosas más interesantes de la reforma constitucional, que es que dice, bueno, la generación ahora es exclusiva de CFE, pero habrá generación privada en hasta 46%, y es la que yo te diga, que es la que CFE decida despachar, cuánto decida despachar, bajo los contratos que CFE decida darle a esta generación privada. Pasamos a la siguiente lámina. Algunas formas otra vez el discurso, en la redacción, algunas formas son menos ilegales que otras, aunque ahora ya todas están restringidas a la CFE y solo permitidas en la medida en la que CFE las pueda reconocer. Pasamos a la siguiente lámina. La CFE es quien dice cuáles son las modalidades contractuales.
cómo se contrata la electricidad de los privados. Así, imagínense ustedes que tienen hace 20 años una planta de generación donde metieron $1 billón, que tiene un contrato que está establecido en ciertos términos, y de repente ese contrato, uno, está cancelado, y dos, el nuevo contrato lo vas a tener que tener con CFE bajo los términos que ellos te digan, y ellos, y la Constitución lo dice con todas sus letras, pueden establecer las modalidades que sean necesarias para contratar bienes, servicios, obras y combustibles, como un régimen especial que no tiene que cumplir con lo establecido en el artículo 134 Constitución. No hay nadie en el sector público que pueda hacer lo que CFE va a poder hacer con esta reforma constitucional. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. CFE tiene la facultad de implementar la reforma, todo lo que eso implique. Los órganos autónomos, CNH y CRE se suprimen. Son estos órganos que existen desde hace 20 años, que hacen cosas técnicamente muy sofisticadas, que muchas tienen que ver con cuestiones de confiabilidad, de código de red, de expertise en materia tarifaria, de planeación, etcétera. Todos esos se suprimen. Y se suprimen porque muchas de las facultades se le pasan, se dice, a la Secretaría de Energía, pero las que no se le hayan pasado a CFE, y prácticamente todas las importantes, la regulación de tarifas, por ejemplo, se le pasa a CFE. La CFE determinará las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como las tarifas para usuarios finales. O sea, que si yo le compro energía y ya no la puedo comprar más que a CFE, solo la puedo comprar a la tarifa que diga CFE. Bueno, parte de lo que se está intentando ahora es, no, pero el CFE se va a encargar de que haya una tarifa nacional y de que las tarifas no suban conforme pase el tiempo. Pues todo eso está muy bien, pero yo les mostraba cómo CFE no había podido invertir en nuevos proyectos de generación o de transmisión, o no lo había hecho en los 3 años pasados, no más de 2 kilómetros de red de transmisión, ni un solo kilowatt de generación nueva. Sí ha hecho cosas que son bastante caras. Renegoció el pasivo laboral de CFE con su sindicato para reponerlo como estaba antes. El costo son 200,000 millones de pesos. CFE, nada más por esa decisión, pasó de ser una empresa que tuvo números negros los 2 primeros años, y sus estados financieros están auditados, a tener números rojos ahora. Por esa decisión, la decisión de volverle a pagar a los trabajadores eléctricos lo que ya habían aceptado ellos que se les descontara, reponérselos. Y el impacto de eso, pues son 90,000 trabajadores, es gigantesco. Es un impacto ahora, pero va a ir creciendo en el futuro conforme la gente se vaya jubilando. Entonces, eso cuesta mucho dinero. Es dinero que se puede haber utilizado para mejorar la red, para cambiar las centrales, para darle mejores tarifas a los usuarios de la energía. Ahora que tienen números rojos, es la que nos va a garantizar a nosotros a futuro que vamos a tener precios baratos de energía, cuando están subiendo sus costos de una manera considerable. Digamos, si yo soy una de estas empresas maquiladoras que ahora le voy a tener que comprar siempre energía a CFE, y ya no tengo el contrato de autoabasto que tenía, no tengo el excedente de pie que tenía, o no tengo al suministrador calificado que me la daba bajo la reforma. Ahora, si lo voy a comprar a una empresa que entró en números rojos y que todo lo que está haciendo, nada más van a aumentar el tamaño de los números rojos a futuro, y ahora sí debo creer que esto va a ser más barato. CFE, el regulador de tarifas, no habla Hacienda, no opina la CRE, porque además ya no está existente. Digamos, sí es una cuestión que puede ser importante para el futuro. Pasamos a otra lámina. CFE, el SENACE se reintegra. Bueno, todas estas empresas que entraron al mercado eléctrico, que trajeron sus inversiones, pensando que iba a ser un mercado que iba a decidir el despacho y la participación de una manera independiente y sin importar la propiedad de la planta que está generando, pues ahora ya no. Ahora es el SENACE quien decide si se les despacha o no a sus centrales y si venden o no electricidad en el mercado. Pasamos a la siguiente. La planeación está a cargo de CFE, la regulación está a cargo de CFE, nuevamente.
Si CFE decide que no va a reforzar la línea de transmisión por donde sale mi electricidad, pues nomás no va a poder salir técnicamente. En el caso de que algún día hiciera algún refuerzo a la red, la regulación que se decida, pasamos a la siguiente lámina. Esta es otra de las partes, es una parte que también es interesante. Dice, el Estado queda a cargo de la transición energética. Este mismo Estado, el Estado en este caso es CFE, porque también dice la CFE estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. Es la misma CFE que canceló las subastas de energía limpia, que no ha hecho una sola planta de energía limpia o una sola subasta en esta administración. Es la misma CFE que está pidiendo que se cancelen los certificados de energía limpia. Es la misma CFE que no ha hecho los refuerzos en la red para que se integren renovables. Es la misma CFE que critica a las energías solar y eólica porque son intermitentes, porque afectan el paisaje, porque lo afean. Y esta es la que está a cargo de la transición energética en materia de electricidad. Es como que al menos algo que choca de por qué, o sea, por qué, y es la parte, digamos, que ha hecho que el Partido Verde diga, yo sí voy a votar por esta iniciativa, porque el Estado va a estar a cargo de la transición energética y la CFE va a estar a cargo de la transición energética de la electricidad. Pasamos a la siguiente lámina. Además, la transición energética incluye, la define también la reforma, incluye todo lo que es una política industrial, desde la transformación de recursos naturales, manufactura de equipos, donde se podrán establecer registros de desempeño. Hay toda una serie de disposiciones ahí que no habíamos visto pues desde que se firmó el Telecán, que se prohibieron ciertos requisitos de desempeño que generaban obstáculos al comercio internacional. Entonces, digamos, son otros elementos que también son contrarios a lo que está previsto en las. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, está la parte del litio. Ahí, la verdad es que creo que no valga la pena comentarlo. Es algo como se habló de que ahora habrá una nueva empresa, Litio-Mex, o una empresa del Estado para explotarlo. Basta ver si tenemos las capacidades como técnicas para hacer esta explotación. Pero bueno, es un tema largo. Quisiera irme a la última lámina, digamos, para ya cerrar un poco A la última lámina. Bueno, para cerrar un poquito todo. No sobra decir que todo esto contradice el TEMEC. Si quieren, ya casi hasta el final. Hay como dos ideas que yo quisiera dejarles. Si quieren, regresamos unas 3 láminas atrás. Otra más. Una más, por favor. Las ideas por las que yo quisiera cerrar es: el sistema eléctrico mexicano necesita. La que sigue. Sí, necesita una participación mixta. O sea, no puede ser solamente la inversión pública la que va a hacer que funcione en este país. Y pensar que puede hacerse con ese modelo de exclusividad estatal, es un poquito no entender lo que ha pasado en esta industria por 30 años, no entender lo ligados que estamos nosotros y nuestra industria y nuestro empleo a procesos globales y los retos enormes que va a enfrentar el sector eléctrico, porque no solo se trata de generar en el futuro energía barata, eficiente, sino se trata también de generar energía limpia. Y eso va a ser cada vez un elemento más claro de cómo funciona la economía mundial del futuro. O sea, los clientes le van a pedir a los fabricantes que fabriquen los productos con energía limpia. Las matrices le van a pedir a sus filiales que utilicen energía limpia, que se comprometan a ayudarlos a cumplir con sus objetivos de net zero en términos de emisiones de carbono. Todo esto necesita sumar muchos esfuerzos. No basta en absoluto con este discurso de buenos contra malos, extranjeros contra mexicanos, privados contra público. Se necesita sumar los dos elementos. Y esos elementos dependen de que existan ciertas reglas
que tutelen los valores técnicos que tutela actualmente la Constitución y el marco jurídico, que es competencia, competencia económica, una regulación técnica y una estabilidad en las reglas que permita hacer planeación de largo plazo. Y de preferencia que las reglas se parezcan a las que utilizan los países que generan estabilidad y confianza para flujos de inversión. Bien que nos apartamos de todo eso, nada de lo que hagamos va a funcionar para transformar la realidad, y la realidad cada vez nos va a tocar en la puerta de una manera más brutal. Yo decía hace rato que a lo mejor si se hubieran mantenido las subastas y no se hubiera cancelado la que se hizo, tendríamos 120 centrales nuevas en estos últimos 4 años, de 100, 200 megas, centrales limpias. Tendríamos una red, si se hubieran hecho las inversiones que están establecidas en el proceso, mucho más robusta, más inteligente, que podría manejar mucho mejor todas las aplicaciones. Tendríamos una regulación más sofisticada, mejores modelos para la creación del sistema, para la operación del mercado con seguridad, confiabilidad y eficiencia. Pero todo eso, de alguna manera, no lo tenemos. Y eso hoy no lo vamos a sentir, pero dentro de 3 o 4 años vamos a extrañar todo lo que no hicimos en estos 4 años que pasaron. Porque hoy, de alguna manera, estamos viviendo lo que se hizo en los 3 años anteriores, los 3 últimos años de la administración pasada. Digamos, hay proyectos dejados que empezaron a construirse, maduraron, están ahí. Quiero ver cuando el gobierno trate de reactivar algunos de estos mecanismos, ¿cuántas empresas van a decir, sabes qué, si quiero venir a invertir $1 en México? Iberdrola, que es una empresa que ha sido vilipendiada una y otra vez en las diferentes conferencias matutinas, es una empresa que tiene 8% de sus activos globales en México, solo 2% de sus inversiones en México. ¿Por qué no invierte en México? Es porque no tiene confianza. ¿Y quién tendría confianza? Todos los días te vuelven como alguna especie de poco de los niños. Pero cualquier empresa, realmente, empresas como Vivo, etcétera, digamos, esta idea de que son unos contra otros no es compatible con lo que necesita el sistema. El sistema necesita sumar a los dos actores, a los privados y a los públicos, y necesita que haya confianza en las reglas y en su estabilidad, y que esas reglas se parezcan a las reglas de un sistema moderno. Si quieren, pasamos a la siguiente lámina. Y pasamos a preguntas. Bueno, yo simplemente quisiera, digamos, cerrar con una reflexión, que es, una cosa es el discurso, y una cosa diferente es la realidad. Y hoy, quizá lo peor de esta reforma constitucional que se planteó, es que estamos discutiendo una bola de cosas que no tienen nada que ver con los problemas reales del sistema eléctrico o de la economía mexicana. Estamos teniendo un debate que a lo mejor, si estuviéramos en el diván de psicoanálisis de algún director de la CFE, sería valioso para su tranquilidad personal, pero que no tiene nada que ver con el México de hoy, con los retos técnicos muy complejos. O sea, lo que necesitamos a futuro es un sistema que funcione técnicamente bien, que genere flujos de inversiones, que genere procesos de competencia y eficiencia, y que nos lleve a darle seguridad a nuestras empresas, a nuestros empleos y al medio ambiente. La última lámina de aquí es una que tiene que ver con la transición energética, que la pasamos. Estas son las predicciones de cómo vamos ahora, que vamos a cumplir las metas que comprometimos en el acuerdo de país y todas las metas que habíamos comprometido en ley. Y nada más quisiera dejarles con esta gráfica. Es energía, electricidad, es el área donde comienzan a descarbonizarse las economías. Es como la manzana que está al alcance de la mano. Y es el lugar donde tendríamos que haber iniciado de una manera más fuerte nuestros esfuerzos por llevar a cabo nuestra transición energética. Es además el sector que es clave para poder llegar a la descarbonización de otro sector, que es el transporte, donde los vehículos eléctricos van a ser la clave también para que dejemos de usar gasolina y quemar este producto refinado del petróleo. Entonces, sí es un sector que es importante, no solo en términos de eficiencia económica, de muchos de los principios, sino también de lo que vamos a tener como
medio ambiente en el futuro. Y esa yo creo que es una de las cuestiones claves, no solo para el medio ambiente, también para nuestra economía. Ahí lo saben. Pues muchas gracias, César. Yo creo que ha sido una excelente y muy detallada explicación. Si me permites, Aileen, yo quisiera hacer dos reflexiones muy breves, antes de las preguntas, pero están relacionadas seguramente con... Sí, no estoy bien segura. Hay algo que tú mencionaste y me recordó un artículo que leí hace unas semanas sobre Vicente Lombardo, que escribió Vicente Lombardo Toledano, que es el padre, digamos, de la nacionalización eléctrica en la época de López Mateos. Y me llamó mucho la atención, porque coincide con lo que tú dices totalmente. Decía, es un artículo que escribió en Excelsior, y decía que él estaba en contra de los monopolios, que lo peor que le podía pasar al país es un monopolio de electricidad. Fíjate nada más lo que está sucediendo hoy, y además nos estamos arropando en aquellos pensadores para justificar una reforma como la que estamos viendo el día de hoy. Nada más quería hacer ese comentario. Un segundo comentario, cuando estábamos en la Comisión Federal de Competencia y que no se veía la posibilidad de una reforma como la que se hizo en 2013-14, hicimos un ejercicio muy sencillo, que fue decir, ¿qué pasaría si simplemente, sin modificar la Constitución, simplemente sacaras al SENACE y le dieras un mandato clarísimo, que es el que se le dio en 2013, de, aprovechando la reforma ya del 92, digamos, ya los productores independientes de electricidad y también autoabasto, simplemente le dan preferencia del despacho al que sea más barato, dependiendo de los precios, tarifas y momentos de demanda. Con eso tenías ahorros enormes, sin modificar la Constitución. Enormes, impresionantes. Estamos hablando de eso, decimos, porque hace 15 años. Y veo que está pasando. No regresa el SENACE, hay que devolverlo, integrarlo otra vez a la Comisión Federal de Electricidad. Y nada más insistir en un tema que tú bien comentabas, César, y es que ahora queremos que el monopolio sea completo, integral, vertical y horizontalmente. Ya en 2013, la reforma, ya se identificaba y se decía, el monopolio de la CFE debe estar en transmisión y distribución. Y ahí donde ha tenido el monopolio desde 2013, que lleva 9 años con esto prácticamente, no ha invertido. Y no ha invertido donde se requiere invertir. ¿Cómo esperamos exactamente con los argumentos? ¿Cómo esperamos que ahora que va a ser monopolio de todo lo demás, haga las cosas? Nada más quería hacer esos comentarios. La verdad, agradecerte muchísimo esta presentación. Muchas gracias. Sí, tenemos muchas, pero voy a hacer poquitas, si no, no nos va a dar tiempo. La primera es, como arquitecto técnico de la implementación de la regulación secundaria de la reforma energética en 2013 para el sector eléctrico, ¿es viable una desimplementación, migración ordenada, que respete los derechos adquiridos, ya sea y artículos transitorios del nuevo modelo eléctrico propuesto por la iniciativa del presidente del observador? Esa es la primera pregunta. Y ¿participará usted en los foros que organiza el PRI para su discusión? Era viable una reforma constructiva, digamos, que atendiera algunas de las preocupaciones. Desde luego que sí. O sea, en España, en Italia, en la República Checa se hicieron reformas que corregían algunas de las anteriores. De hecho, la reforma de 2013 establecía mecanismos para migrar las viejas modalidades a las nuevas modalidades, digamos, competencia del mercado, pero eran mecanismos que tenían como incentivos, que buscaban que hubiera una migración voluntaria. ¿Se puede hacer una migración involuntaria a nuevos esquemas? O sea, sí se puede. Y es lo que he visto yo en otros sistemas jurídicos, es que es una cuestión de grado.
si el grado es exagerado y de una manera arbitraria y poco clara, pues casi ningún inversionista va a dejarse que le arrebates todo el valor de su inversión sin darle ningún tipo de garantía. Además, técnicamente, cuando tienes discusiones discrecionales, arbitrales, como las que están presentes en la reforma constitucional, como las que estaban ya presentes en la reforma de la ley de la industria eléctrica, pues eso no genera confianza. O sea, si ya comienza a llamar al tipo al que le vas a renegociar el contrato fraudulento, ilegal, como que ya estamos teniendo un problema de inicio. Entonces, digamos, mucha gente tenía la esperanza de que, yo incluido entre otros, de que las propuestas que esta administración hiciera retomaran algunas de las mejores prácticas del anterior y corrigieran algunos de los errores o limitaciones que se hubieran detectado. Eso, digamos, es lo que hubiera hecho la CRE, el SENACE, seguramente hubiera corregido algunas de las cuestiones anteriores y lo hubieran hecho de una manera constructiva, y COFESE seguramente hubiera opinado sobre ciertas cuestiones para mejorarlas, ampliar. Pero eso es lo que no pasó. Y yo, sinceramente, lo que veo es una política dictada por gente que tiene más preocupación por la ideología que por la técnica. En las dos iniciativas, tanto la reforma a la ley como la reforma a la Constitución, en las exposiciones de motivos se ponen unas reglas de despacho eléctrico que dicen, primero la limpia de CFE, luego la sucia de CFE, luego la limpia privada y luego la sucia privada. Pero quien quiera que entienda cómo funciona el despacho eléctrico, sabría que nunca hay una regla así en ningún mercado. O sea, los algoritmos que utilizan los operadores independientes son mucho más sofisticados que una regla de dedo que está buena para contar una historia de buenos contra malos, pero que no tiene que ver con la naturaleza técnica. Entonces, si gente que no es técnica es quien va a hacer esa transición, yo no tendría confianza. Yo reaccionaría a un par de cosas que dijo Eduardo también sobre la idea del monopolio. Esa era parte de las razones que a mí me llevaron a pensar que era buena idea ser parte al principio de esta administración, que es que los gobiernos de izquierda muchas veces son contra los monopolios, y realmente el problema del poder de mercado en el sector privado y en el sector público, pero los dos, no solo en uno, es un problema serio de la economía mexicana. El primer secretario de Hacienda de esta administración, Carlos Ursúa, había escrito un paper seminal donde mostraba cómo la presencia de monopolios tenía un costo de bienestar brutal para todos los segmentos de la población mexicana, incluso los más pobres. Entonces, sí había la posibilidad de hacer un discurso a favor de la competencia desde la izquierda, técnico, muchísimo más fuerte que el que se hizo. No se hizo, en realidad se optó por una versión. Los movimientos de izquierda, como digo yo, a Marx le caían mal los monopolios igual que a Adam Smith. Se optó por una versión que no es parte de las mejores tradiciones. Yo tuve una novia que era bisnieta de Vicente Romero Toledano, que me cortó por neoliberal. Después me escaparon. Tenemos ya muy poquito tiempo, sí. Entonces voy a hacer una última pregunta. Preguntan que ¿cuál sería el futuro de las plantas que hoy en día operan? Si serán adquiridas por CFE o solamente dejarán de operar. Es justamente una de las razones por las que es mala idea esta reforma constitucional. No sabemos la respuesta a esa pregunta. No la saben los inversionistas, no la sabe, yo creo que ni siquiera CFE. Digo, si te vas a las declaraciones en comparecencias o en entrevistas, puede ser cualquier cosa. Y esa incertidumbre jurídica es justamente lo que no es buena receta ni para atraer inversiones, ni para generar competencia, ni regulación seria, ni técnica. Creo que pues terminamos. Muchísimas gracias, César, por toda la presentación. Yo sé que es larguísimo y que podemos quedarnos horas discutiendo, pero hagamos otra. Así hagamos. Porque, de hecho, el tercer seminario en regulación y competencia
va a ser el 7 de diciembre. Y también el 23 de noviembre, pues tenemos el lanzamiento del Gigante Club. Entonces, pues, vamos a estar haciendo muchas cosas. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, padrísimo. Bueno. Sí, no, bueno. Gracias al hospital. Positivo. Yo tengo el vestido subido hasta